Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube Caminando como Jesús. En este video vamos a estar estudiando la serie de Gálatas, el capítulo 2. Si no han visto el primer capítulo, por favor le invito a ver mi video anterior, que es el estudio del primer capítulo, para que puedan entender con mayor comprensión el segundo capítulo. Este capítulo está genial, vamos a aprender muchísimo y hay algo que está súper interesante, y es que el grandísimo apóstol Pedro fue reprendido por el otro grandísimo apóstol Pablo. Y vamos a ver el por qué Pablo reprendió a Pedro. Quédese para que pueda ver más a detalle qué fue lo que pasó en realidad y podamos aprender muchísimas otras cosas más interesantes sobre este capítulo. Si quieren comprar cualquier material de lo que yo utilizo, todo van a estar en la descripción de este video como siempre. Así que le invito a poder comentar cualquier cosa que les resaltó, que les gustó de este estudio. Yo sé que va a ser de gran bendición. Shalom, empecemos. Como de costumbre, vamos a empezar con una simple oración para que sea el Señor guiándonos y el Espíritu Santo dándonos la revelación de su palabra. Padre amado, en esta hora te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder entender tu preciosa palabra. Llena nuestro corazón, revélate a nuestras vidas, Espíritu Santo, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, dándonos más capacidad y sabiduría para poder entender tu propósito para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, dicho esto, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo y a la misma vez escudriñando al mismo tiempo. Como pueden ver, ya había empezado el estudio y solamente voy a subrayar con los colores y a continuar terminando como luce esta página. Ya ustedes saben por el estudio anterior que me gusta siempre poner los temas claves de la escritura para poder tener una mayor capacidad y entendimiento de lo que se trató el capítulo completo. Amén. Entonces vamos a empezar leyendo este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué que el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Pablo literalmente, él dice que fue por obediencia y revelación nuevamente a Galacia, porque ya él había ido y establecido, ¿verdad?, su iglesia allá, y luego él retorna por una obediencia, ¿verdad?, directamente del Señor, o sea, una dirección expresa de Dios. No fue que un hombre le dijo que fuera, sino Dios mismo se lo pidió. Y dice que él se reunió en privado con estos dirigentes, ¿verdad? Entonces aquí dice, yo puse que esto fue un gesto de amor y sensibilidad de parte de Pablo, porque él teniendo la razón, él teniendo todo el derecho de decir que él está bien y que ellos estaban mal, nunca fue así, nunca llegó con altanería diciendo que él tenía la razón, simplemente pues se reunió con ellos en privado para poder tratar este tema de la circuncisión, porque ellos querían
que los gentiles es todo el que no es judío. Usted y yo somos gentiles, los griegos eran gentiles, los romanos también, ¿verdad? Todo el que no es judío, pues es gentil. Ellos pensaban que tenían que guardar, de acuerdo a la ley de Moisés, circuncidarse para poder ser salvo. El que no entiende esta palabra, este término de circuncisión, aquí tengo una notita y escribí que la circuncisión es el corte del prepucio masculino. Entonces dice que el problema, ¿verdad?, es que ellos estaban infiltrando para exigirle a esta iglesia de Galacia que tenían que circuncidarse para ellos ser salvos. Entonces aquí yo puse, tenemos que tener cuidados con falsos hermanos infiltrados que quieren distorsionar el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Porque eso sucede mucho hoy en día en las iglesias. Hay hermanos que quieren traer una falsedad, una falsa doctrina y enseñanza que no va de acuerdo a la palabra, pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que ni por un momento le permitió que ellos esclavizaran nuevamente a estas personas que habían recibido a Cristo y la salvación a través de la fe en Jesucristo. Esa es la verdadera libertad. Entonces los judíos creyentes no pudieron entender que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Entonces, como había comentado, esto de la circuncisión era como la señal de iniciación en la fe judía y el pacto mosaico. Entonces, para un hombre volverse judío, si él era gentil, tenía que pasar por la circuncisión, aunque fuera a una edad ya avanzada de adulto. Entonces, como dice aquí, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, dice el apóstol Pablo, porque queríamos preservar la integridad del evangelio. Ni por un momento debemos de darle cabida al enemigo en nuestras vidas, porque la integridad del evangelio no se compromete con nada ni con nadie. Pablo sabía su postura y lo que él había creído y recibido del evangelio de Jesús. Acuérdese que en el capítulo 1 hablamos que el evangelio le fue revelado y enseñado a Pablo directamente de Jesucristo. No fue ningún hombre que se lo enseñó. Él, después que aceptó al Señor, leímos en el capítulo anterior que Pablo se retiró por 3 años solo a recibir enseñanza y revelación del mismo Jesucristo antes de reunirse con los apóstoles, con Pedro y Juan, que ya estaban predicando el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo conocía muy bien su postura y su identidad en Cristo y no dejaba ni permitía ni por un momento que nadie viniera con una falsa doctrina y enseñanza, porque él conocía muy bien quién él era en Jesús. Esa es la importancia de nosotros conocer nuestra identidad como hijos de Dios, saber lo que establece la Escritura, cuál es la verdad de Jesús a través de la luz de la palabra para poder enfrentarnos ante las situaciones de la vida y las personas que quieren distorsionar la verdad de Cristo. Entonces aquí puse que Tito no fue circuncidado, que habían hermanos infiltrados en esta iglesia. Y así podemos continuar del versículo 6 al 10. Y dice aquí, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, Jacobo era Santiago, que eran considerados columnas al reconocer la gracia
que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Aquí Pablo reconoce y sabía que en su tiempo habían dirigentes de alta reputación, se podría decir así como cristianos famosos, ¿verdad? Pero no eran demasiado como para impresionar o intimidar a Pablo, porque el mismo Pablo dice, Dios no tiene favoritismo personal a ningún hombre, ¿verdad? Entonces Pablo no se dejó intimidar por nadie porque él sabía que el Señor no hace acepción de personas. Y esto nos ayuda mucho a nosotros a entender y reconocer que no somos inferiores a nadie y tampoco somos superiores a nadie. Nosotros simplemente le servimos a un Dios justo que nos ama a todos, ¿verdad? Si le servimos de corazón y no tiene favoritismo alguno con nadie. Entonces el apóstol Pablo dice que él fue constituido por el mismo Dios que constituyó a Pedro, apóstol de los judíos. Aquí lo tengo. Y apóstol de los gentiles a Pablo y a Pedro, apóstol de los judíos, ¿verdad? Entonces, como tal, Pablo reconoce que estos influyentes o famosos cristianos de esa época no eran nadie en especiales para él dejarse intimidar y llevar por sus imposiciones de la ley de Moisés a que los gentiles debían de circuncidarse. Y como ustedes saben o conocen o tal vez no, Pablo estaba circuncidado porque Pablo era judío y de ciudadanía romana también, y el apóstol Pablo venía llevando toda esa tradición desde antes, obviamente, de conocer a Cristo. Pero él ya entendía que eso no era necesario para la salvación. Ya la salvación no depende de obras, sino a través de la fe que podamos poner en Jesucristo. El versículo 9 dice que en efecto Jacobo, Pedro y Juan eran considerados como columnas al reconocer la gracia que Pablo había recibido, les dieron la mano a él y a Bernabé en señal de compañerismo. Aquí yo puse que estos tres fueron los primeros discípulos de Jesús. Como estudiamos en el primer estudio bíblico que yo hice en Lucas 5, vimos el llamado de estos tres que eran Santiago, Pedro y Juan, y por eso eran considerados las columnas, ¿verdad?, de este evangelio. Aquí en el versículo 10, Pablo dice que solamente a ellos se les pidió, a él se le pidió, ¿verdad?, que se acordara de los pobres. Y eso es precisamente, dice Pablo, lo que él venía haciendo con esmero. Me sorprende cómo Pablo se esmeraba en lo que él hacía para el Señor, porque Pablo no solo cumplía con ayudar con las necesidades, ¿verdad? Pero también sino que lo hacía con esmero. Esto viene desde Santiago, uno de los que acabamos de mencionar, porque había como una enseñanza o una ética moral, ¿verdad?, de que se debía de ayudar a los pobres. Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces había esta creencia de que no solamente debíamos de predicarle a las personas, sino también ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres, a los más necesitados en sus aflicciones. Esto debemos nosotros de cogerlo y ponerlo en práctica nosotros mismos, de poder ayudar a los más necesitados, poder acordarnos de ellos, porque el mismo Jesús nos dice que nos acordemos de los pobres, de los que están en las prisiones,
de los que están afligidos, de los huérfanos, porque también de eso se trata el Evangelio. Ok, seguimos leyendo del versículo 11 hasta el 16. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé, que fue con el mismo Pablo, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. O sea que Pablo le llamó la atención a Pedro delante de todos. Ya ustedes se imaginan qué bochorno. Si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificado por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, aquí vemos cómo Pedro fue reprendido por Pablo, porque Pedro, el mismo Pedro, había aprobado el evangelio y ministerio de Pablo cuando Pablo llegó a Jerusalén. Eso fue cuando lo leímos aquí en el versículo 9. Pero ahora Pedro tuvo que ser reprendido. Ok, aquí vemos cómo Pedro fue reprendido por Pablo por tener esta conducta hipócrita, sabiendo de dónde Jesucristo lo había sacado. Entonces, Pedro fue reprendido porque condenaba a los gentiles por falta de la circuncisión, cuando el mismo Pedro sabía que la salvación no era por obras, sino por fe en Jesucristo. Y dice que los demás judíos se le unieron a Pedro en su hipocresía. Hasta el mismo Bernabé, que fue con Pablo, se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Entonces, Pablo de una vez reconoció esta actitud, vio este comportamiento y dice que él debió de actuar para proteger la integridad del Evangelio. Así debemos nosotros de luchar por mantener la integridad del Evangelio cuando vemos que algo no está bien. Entonces, Pedro aparentemente se dejó influenciar de estos dirigentes o cristianos famosos, ¿verdad? Como lo podríamos llamar, de ese tiempo, que estaban imponiendo esta mala conducta. Entonces, aquí yo puse que hasta nosotros, si nos juntamos con personas de mala influencia, nos podemos dejar influenciar por malos conceptos fuera de la verdad de Cristo, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucha cuenta, mucho cuidado con quién nos juntamos y de quién recibimos enseñanza, porque podemos fácilmente dejarnos arrastrar por ellas. El comentario bíblico dice que Pedro sabía que Dios no quería que los gentiles estuvieran bajo la ley de Moisés para la salvación. Él aprendió esto de la visión que Dios le dio en Hechos 10:23. Y él también aprendió esto de la infusión del Espíritu Santo sobre los gentiles que creyeron. Esto también se encuentra en Hechos 10. Él aprendió esto por el acuerdo de los otros líderes de la iglesia. Y ahora Pedro se vuelve en contra todo esto, en contra todo lo que ya él había conocido sobre el lugar de los gentiles en la iglesia, y trata a los gentiles no circuncidados como si ellos no fuesen salvos en absoluto. Entonces, esta acción hace que Pedro
sea avergonzado. Porque Pablo enfrenta a Pedro públicamente, o sea, delante de todos. Aquí vemos como más para arriba Pablo se reunió en privado con estos dirigentes, pero con Pedro lo reprendió en público. Y es porque Pedro sabía, conocía lo que él estaba haciendo. Él sabía que él estaba actuando de una manera hipócrita, tenía una conducta hipócrita, porque como dice Pablo más para adelante, ¿cómo tú le exiges? Si tú que eres judío no vives como judío, ¿cómo le estás exigiendo a los gentiles que sean judíos, que se incircuncisen, ¿verdad? Y es que muchas veces hasta nosotros mismos queremos predicarles a otros que vivan el evangelio de la santidad cuando nosotros mismos no somos santos, cuando nosotros mismos estamos practicando el pecado y le exigimos a otros que hagan lo que ellos están supuestos a hacer. En este caso, ellos no estaban supuestos a circuncidarse, pero es solamente un ejemplo de cómo a veces nosotros como cristianos queremos imponerle cosas a otras personas que nosotros mismos no cumplimos, y eso se llama hipocresía. Debemos de cuidarnos de predicar y de imponer a otros lo que no vivimos. Entonces, esta fue una escena muy incómoda para todos. Me imagino que era incómoda para Pablo, porque a nadie le gusta llamar la atención así más públicamente, y mucho más para Pedro, ya que Pedro era uno de los más destacados o el más destacado de los discípulos de Jesús. Entonces esto nos enseña que no importa qué tiempo tengamos en el Evangelio o la autoridad que portemos en el Evangelio, si hay que reprender a un hermano, si hay que corregir, si hay que llamar la atención, todo por la integridad del Evangelio, pues hay que hacerlo, porque Pedro estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. Y es interesante y quiero recalcar cómo Jesús llamó a Pedro, lo puso como líder, sabiendo que él, aquí en Gálatas, en este punto, iba a fallar, iba a actuar en hipocresía. Jesús sabía que Pedro también lo iba a traicionar. Entonces esto me da a mí a entender que Jesús nos ama incondicionalmente, aunque Jesús sabe que vamos a fallar, que no somos perfectos, que tenemos debilidades y cometemos errores, Él aún así nos llama, aún así nos elige para representarlo a Él y vivir para Él. Esto nos muestra la bondad, el amor y la misericordia de Jesús para con nosotros. Aquí pues yo puse que las obras no salvan a nadie. Lo único que nos salvará es depositar nuestra fe en Jesús, como dice en Efesios 2:8, que la salvación es por fe a través de Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Pedro sabía que era imposible ser salvo a través de la ley de Moisés. Ya Jesucristo rompió con todo eso para darnos libertad y darnos la oportunidad de creer en Él, y a través de que creamos en Él, pues vamos a obtener la salvación de nuestra alma. Por eso es que Pablo aquí dice que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, porque Él también ha puesto su fe en Jesús para que a través de su fe Él pueda ser justificado. Por eso yo puse aquí, no somos justificados por las obras, sino por la fe en Jesús. Pedro actuó en hipocresía, queriendo que los gentiles actúen como judíos sin él mismo actuar como judío. Y aquí ya terminamos y viene uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Creo que lo ponen en tazas, en suéter, en las redes. Es muy utilizado. Así que termina con un statement y un versículo súper poderoso. Y ya son los últimos versículos del 17 al 21. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido,
se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido circuncidado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en Él, en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea que si Dios justifica lo malo, ¿cuál es el punto de ser bueno? No podemos hacer lo que nos gusta y vivir como nos plazca, dice el apóstol Pablo aquí, de ninguna manera. Porque si buscamos ser justificados o salvos por las obras y no por Jesús, esto no hace a Jesús el autor o aprobador del pecado en nuestras vidas. Jesús básicamente habría hecho esto en vano si nosotros somos justificados por las obras de la ley y no por la fe en Jesús. ¿De qué hubiese valido que Él muriese en la cruz por cada uno de nuestros pecados? Entonces, el apóstol Pablo aquí dice, he muerto a la ley a fin de vivir para Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Básicamente lo que Pablo está queriendo aquí decir es, la ley básicamente no salva a nadie porque son obras, ¿verdad? Dios trajo estas obras para que el hombre se diera cuenta de que no podían salvarse por lo que ellos que hacían para el Señor. Dios básicamente trajo la ley para que el hombre se diera cuenta que ellos dependían del Señor para la salvación, que nadie pudo cumplir la ley al pie de la letra, ni siquiera el mismo Moisés, a quien fue que el Señor se la entregó. Y esto nos da a entender que no es con nuestras propias fuerzas, sino es con la fuerza del Señor. Es con la fe que depositamos en Jesucristo que vamos a obtener la salvación. Cuando Pablo dice, este es uno de los versículos más famosos de la Biblia completa, está por todos los lados, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque él dice que ha sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces, si Pablo está muerto a la ley, es imposible que la ley sea la forma en que él es aceptado por Dios. Básicamente Pablo dice, yo he muerto a mi propio esfuerzo, yo he muerto a las cosas que yo pensaba que podía hacer para obtener la salvación. Ahora Cristo vive en mí. Yo reconozco que es a través de Jesús que voy a obtener la salvación, porque la ley ya no tiene ningún poder. Entonces dice aquí, he sido justificado con Cristo, moría la ley cuando Jesús murió en la cruz, básicamente. Jesús muere a la cruz, Él murió a la ley. Él murió a intentar ser salvo por sus propias fuerzas y esfuerzos humanos, ¿verdad? Cristo murió por mí, ahora yo muero por él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Ya no vivimos nosotros, ya no vives tú, ya no vive Darlene, que soy yo, sino que ahora cuando venimos a Jesucristo, mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros debemos de vivir para Él, porque Él murió por nosotros. Ahora Él es digno de que nosotros entreguemos nuestra vida total y completamente a su obra, depositar nuestras fuerzas, nuestras confianzas en la cruz. La cruz es suficiente. El poder de la cruz está vidente y es vivo. Aleluya, en nuestras vidas hoy. Gloria a Dios. Dice, puse aquí, ya no viven mis deseos, sino los de Cristo. Ya no se trata de lo que yo quiera, de lo que yo quiera lograr, de las metas que yo pueda tener, sino que ahora mi voluntad muere para que la voluntad de Dios en mi vida prevalezca. Ya no es lo que yo quiero lograr en mi capacidad y mentalidad humana, sino lo que Dios quiere y tiene para mí, porque recordemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta. Entonces acá Pablo concluyó su postura
y esta corrección a Pedro con fuerza. Él dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea, la fe de Pablo no estaba puesta en sí mismo, no estaba puesta en la ley o en lo que él pudiera ganar o merecer ante Dios, sino que estaba puesta en el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora Pablo reconoció que si Jesús, que hizo este milagro, ¿verdad? Este sacrificio, perdón, tan grande de morir en la cruz por la libertad de él mismo y de nosotros, ¿cómo es que vamos a vivir en esclavitud? ¿Cómo es que vamos a volver para atrás después de este gran sacrificio? Voy a poner este comentario de Martín Lutero que me encanta tanto y dice, si mi salvación era tan difícil de lograr que se hizo necesaria la muerte de Cristo y luego todas mis obras, toda la justicia de la ley no sirven para nada, ¿cómo puedo comprar con 1 centavo lo que costó $1.000.000? O sea, ¿cómo puedo yo cambiar este sacrificio tan grande por básicamente una esclavitud para volver para atrás, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, exigir por sí mismo o cualquier otra persona vivir bajo la ley de Moisés para estar bien con Dios es dejar al lado la gracia de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo no hace. No voy a comprometer la gracia que se me fue dada de parte de Dios para volver a la vida de esclavitud. Ahora tenemos una vida diferente en Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora es a través de la fe que debemos de vivir en Jesús, no por lo que podamos hacer en nuestra humanidad. Cristo pagó el precio, el pecado de los pecados por nosotros. Ahora nosotros debemos de vivir con amor, con ganas, con fuerzas para Él a través de nosotros depositar nuestra fe en Él mismo. Dios le bendiga y nos vemos el próximo estudio. Espero que este haya sido de gran bendición. Shalom.